presentamos. Con distintos actos y convocatorias a lo largo de todo el país, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En la región metropolitana está programada para las 6 de la tarde en Plaza Baquedano una marcha. Hoy en 24 AM entrevistamos a la ministra de la Mujer. Con mejoras de infraestructura, controles anti-evasión y medidas contra el comercio ambulante, Metro de Santiago implementa su nuevo plan de seguridad operacional. La iniciativa contempla la incorporación de guardias tácticos en algunas estaciones. A la medianoche comenzó el periodo de campaña para la elección del Consejo Constitucional de cara a la elección de los 50 consejeros constitucionales el próximo 7 de mayo. 6 de la mañana con 30 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de 24 AM, este día miércoles 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. En esta conmemoración se esperan masivas manifestaciones, actividades que se van a realizar principalmente acá en la región metropolitana y por supuesto vamos a estar con todo el detalle de aquello. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un abrazo a todas las mujeres en un día que es de reflexión, básicamente, donde podemos poner sobre la mesa temáticas, conflictos que afectan sobre todo a las mujeres, brechas que se siguen dando cuando tú ves como los condicionantes sociales y un montón de temas que impactan en la vida cotidiana. Generalmente las mujeres son las más vulneradas, dañadas, perjudicadas en la pobreza, en los cuidados que todavía no se comparten como se debería hacer, en la brecha salarial, en el impuesto rosa. Productos más caros solo por el género, solo por ser mujer. Vamos a estar hablando de todo esto en el programa de hoy. Tenemos interesantes entrevistas, así que los invitamos, por supuesto, a que nos acompañen durante esta mañana. Exactamente. Vamos a hacer nuestra primera pausa cuando vemos imágenes de lo que está sucediendo en algunas zonas de nuestro país, amaneciendo también un accidente vehicular que se da en el camino a Lonquén, que es la imagen que usted ve en la parte superior de su pantalla. Ahí está ya pantalla completa, un accidente que ya vamos a estar con detalles respecto a lo que está ocurriendo ahí con ese vehículo volcado en camino a Lonquén, en el sector sur de la capital. Vamos a una pausa, 6:32. Estamos de regreso de inmediato aquí en 24 AM. Ahora. 6 de la mañana con 38 minutos. Ya estamos de regreso con este accidente camino a Lonquén. Le hemos contado de este auto que está volcado. Carlos Melín, tú nos das los detalles. Entiendo que Carabineros ya trabaja en el lugar, ¿no? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Carabineros está en el lugar y también ha llegado hace instantes la grúa para retirar este vehículo que está volcado acá en camino a Lonquén, entre Santa Marta y Avenida Lo Espejo, a la altura específicamente de los yacimientos, que es donde se ha registrado esto. No hace mucho rato es que llegó Carabineros y llegaron las personas. En un momento estaba abandonado derechamente, sin ninguna persona acá alrededor, obstaculizando el tránsito para camiones y los vehículos que estaban circulando, pero después es que llegó Carabineros y Seguridad Ciudadana para constatar esta situación. No se registran de momento personas lesionadas por este hecho o alguien que haya llegado hasta algún centro asistencial. Ahí podemos ver en las imágenes cómo están tratando de subir este vehículo a esta grúa para llevárselo, porque es necesario que esto ocurra luego, porque el tránsito está en este momento lento, interrumpido acá, producto de esta situación. Como decíamos más temprano, porque a esta altura, en dirección hacia el norte, están yendo los vehículos en contra del tránsito, están viniendo en dirección hacia el sur y hacia el norte por una misma vía, ya que donde está en este momento este accidente es la vía que da hacia el norte y por ende está interrumpido a raíz de este accidente de tránsito. Esperamos que en los próximos minutos se pueda restablecer, ya que está este vehículo subido acá en esta grúa ya. Carlos, ¿hay alguna información preliminar con respecto a este accidente, a este volcamiento del vehículo? Si hay algún tipo, si hay testigos, a qué hora fue, porque claro, tú nos dabas esa información que hasta el momento no hay personas heridas, eventualmente, porque no se ha encontrado a ninguna persona, ¿no? No está el conductor, no hay eventualmente si hubo o no pasajeros en ese vehículo que vemos en estos momentos en pantalla, es decir, la persona o las que iban en ese vehículo se dieron a la fuga. Sí, mira, es bastante curioso porque la información hasta el minuto que tiene Carabineros es que
el vehículo quedó cerrado cuando ocurre este accidente de tránsito. De momento no hay testigos, no hay personas que hayan visto algo y Carabineros solo tomó conocimiento de que se encontró este vehículo cerrado, incluso se llevaron las llaves del vehículo, pero no hay registro de alguna persona que haya visto algo o alguna cámara en este minuto. No se sabe en qué horario fue. Esto empezó a notarse ya con el paso de la mañana porque estaba ya notándose la interrupción del tránsito en esta zona. Pero de momento no se tiene total claridad respecto de qué fue o si hay participación de terceras personas. Vamos a estar ampliando cuando tengamos más información al respecto. Bien, Carlos, vamos a estar en contacto permanente entonces. Cualquier cosa de regreso contigo a la espera de que ese auto pueda ser ya retirado de ese punto y que termine este operativo que obviamente también va a ir generando algo de problema en la medida que aumente el flujo vehicular. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Vamos ahora a establecer el contacto con Sofía Carrizo, quien nos tiene información respecto a las noticias de las últimas horas. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, vamos a revisar la información policial de estas últimas horas y nos vamos a trasladar hacia Santiago, a la comuna de Santiago, en específico barrio Yungay, porque lamentablemente una mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza. Déjenme contarles que este hecho ocurrió el día de ayer, 10:30 de la noche, cuando la víctima, una mujer joven de entre 30 y 40 años, transitaba por la intersección de Rosas con Maipú, allí en barrio Yungay. Sin embargo, cuando pasaba justo a las afueras de un hotel, fue abordada por un hombre quien rápidamente saca un arma y a corta distancia, y déjeme decirle, a sangre fría, le dispara, causándole la muerte. La mujer en ese momento transitaba con bolsas, sin embargo, ninguna de estas fue sustraída. Si bien en primera instancia acudió Carabineros, el Ministerio Público instruyó que quedara a cargo de las diligencias investigativas la Policía de Investigaciones. Un hecho bastante lamentable que se registra en la víspera, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer y también a cuadras de la vivienda del presidente de la República, Gabriel Boric. Tenemos declaraciones, los invito a revisarlas de inmediato. Una mujer que está circunstancialmente caminando en este sector es abordada por un hombre quien a corta distancia le ejecuta un disparo en su cabeza y esa herida le causa la muerte a la mujer en el lugar. Tenemos la dificultad en estos momentos que la mujer no está identificada, no porta ningún tipo de documentación en sus vestimentas y se están haciendo las pericias necrodactilares para establecer la identidad en base a huella. Tenemos la presencia de evidencia balística sobre el piso cercana al cuerpo que claramente está dentro del mecanismo y el contexto de este homicidio con arma de fuego. Claro, bueno, un lamentable hecho que se está investigando. Nos trasladamos desde Santiago hasta acá, donde nos encontramos a la comuna de Las Condes, porque se acuerda que el año pasado un joven destruyó un grifo con una piedra en calle Fernández Concha. Bueno, déjeme contarles que el día de ayer el Poder Judicial decidió tomar la decisión de suspender condicionalmente el procedimiento contra Andrés Barros, pero ojo, con condiciones. ¿Cuáles serían estas? Y se dividen en tres actos. En la primera instancia, tendrá que pagar la suma de más de 1.100.000 pesos, los cuales sería todo con el fin para reemplazar la columna del grifo dañado y los gastos obviamente derivados. La segundo lugar, Barros deberá plantar aproximadamente 10 árboles de bajo consumo hídrico en Plaza Mardoñal, aquí en esta misma comuna. Eso sí, ojo, porque la municipalidad, si bien va a tener que proveer los materiales de trabajo para realizar esta plantación, incluso las especies arbóreas, sin embargo, el costo va a tener que salir desde el mismo bolsillo del imputado, donde va a tener que reembolsar todo lo gastado a la casa consistorial, por lo que en total va a tener que pagar más de 1.300.000 pesos. Una situación que, recordemos, fue bastante cuestionable, se viralizó en redes sociales y esperemos que sea una lección aprendida para no destruir estos grifos que sirven tanto para combatir las emergencias. Bueno, desde la comuna de Las Condes, donde estamos, volvemos a Santiago porque el día de ayer un reo fue baleado tras un intento de fuga por un gendarme, esto en la ex Costa Central. Déjenme contarles que esto ocurrió el día de ayer, 3 de la tarde, plena luz del día.
cuando fue derivado hasta ese recinto asistencial un reo desde el hospital penitenciario. Por causas que aún se investigan, el sujeto logró evadir todas las medidas de seguridad, escapando hasta la primera planta del edificio. Obviamente que en ese momento comenzó una persecución, hay gente corriendo por parte de los gendarmes para poder atrapar a este reo, y fue alcanzado por uno de los gendarmes, quienes utilizó su arma fiscal en al menos 2 ocasiones, disparándole en una de sus extremidades, lo cual le generó lesiones, siendo atendido en el mismo recinto asistencial. Obviamente los disparos generaron pánico en la ex posta central, porque sabemos que en ese lugar a esa hora es bastante concurrido y que incluso llegaron a tirarse el piso para no resultar lesionados. Tenemos también declaraciones, los invito a revisarlas de inmediato. Se empezaron a escuchar los balazos de adentro, incluso ahí en la puerta hay uno marcado y salió como una especie como de humo, no sé. Y ahí salimos todos corriendo y nos metieron después para adentro y estaba toda la gente en el suelo y toda la gente asustada. Había una señora en una silla de ruedas que también la tiraron al suelo y la hija estaba con una crisis como de nervio, tirada en el suelo, no podía soltar a la señora, toda la gente corriendo, no sabíamos qué hacer. Yo lo único que vi fue una persona correr y detrás que iba el gendarme. Esta persona que estaba en el 4.º piso con custodia de gendarmería, al parecer logra burlar la seguridad, llega al primer piso y en el primer piso es recapturado, luego de que un gendarme hace uso de su armamento fiscal e impacta en 2 oportunidades con impactos balísticos a este reo, logrando su detención nuevamente. En este momento estamos en contacto con el Ministerio Público, que finalmente va a determinar qué unidad especializada va a trabajar acá. Como dije recientemente, lo importante es que al momento no se reportan terceras personas lesionadas en este procedimiento y nuestro tiempo de respuesta fue el adecuado. Claro, obviamente se está investigando cómo finalmente este reo logró escapar de la custodia por parte de los gendarmes, y también obviamente ocasionó una situación muy compleja de pánico en los pacientes, en las personas que se encontraban al interior de la ex posta central, Carla y Gustavo. Bien, Sofía Carrizo, muchas gracias por esa información y nuevamente, ¿no?, lamentar el fallecimiento, un homicidio, la muerte de una persona en pleno centro de Santiago, ahí en el barrio de Yungay, de acuerdo a la primera información que tú nos entregabas. Sofía Carrizo, luego establecemos un nuevo contacto contigo. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Atención, porque también hay algunas incidencias en el tránsito. Transporte Informa está dando cuenta de semáforos que están apagados, que obviamente complican las cosas a esta hora de la mañana. En Vicuña Maquena con Manzanos, esto en la Florida, y en Portales con Las Rejas en Quinta Normal, se pide conducir a la defensiva en estas intersecciones, sobre todo cuando el flujo vehicular comienza a aumentar. Esperamos 30 grados hoy aquí en la capital. Vamos a estar con Iván Torres en un ratito más. Vamos a estar también con las noticias del deporte y todo lo que está marcando la agenda. Así que no se vaya, seguimos de inmediato. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. When I knew I had to face another day. 7 de la mañana con 14 minutos, y estamos escuchando un ícono de la música, un ícono de la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres, Aretha Franklin, una voz inconfundible, sin duda una de las figuras más importantes de la historia de la música, reversionando Natural Woman, que es una canción en realidad de ella, de Carole King, que está ahí en el público. Este es un homenaje que le hizo Aretha Franklin a Carole King. Ellas cantaron juntas esta canción varias veces también. Y bueno, se ve la emoción de la intérprete original viendo esta reversión que probablemente supera, y era la gracia de Aretha Franklin también, a la versión original. Con esta voz extraordinaria, como dices tú, estamos dando la bienvenida a Iván Torres. Iván, ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días. Escuchando atentamente. Qué mujer más fuerte, más power, Aretha Franklin. Absolutamente. Un derroche, no solo de voz, de energía, no sé. Creo que artista absolutamente integral. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, Iván. Muy bien. Ayer hizo más calor que finalmente Sí, lo que se llegamos a había 31 grados ayer. Subió harto la temperatura. Esperamos que esté muy similar la temperatura acá en la región metropolitana.
Pero fíjense que el sistema frontal que estábamos hablando ya está prácticamente en disipación, vale decir, solamente va a quedar en altura con nubes. Sin embargo, pueden caer gotitas, y de hecho deben haber caído, me imagino yo, algunas gotas en parte de la región del Maule, gotas, tal cual. Ya, La región de Ñuble también puede haber pasado algunas nubadas, se ven aquí algunas nubadas un poco más espesas en cuanto a nubosidad y dejar algunos eso de madrugada, ¿no? Claro, en la mañana también puede todavía pasar algo, pero la verdad que es poco y no es significativo. Sí es significativo la baja en cuanto a la temperatura y también, por supuesto, en cuanto a la humedad durante la mañana. Pero este sistema ya está en retirada hacia el sector argentino, siempre muy debilitado, y quedan solamente nubes hacia el sector de la costa. Por otra parte, se ve mucha nubosidad aún acá en la región de Valparaíso, en el borde costero, que va a disipar, por supuesto, en el transcurso del día, y el norte grande y parte del norte chico se encuentra prácticamente despejado. Veamos detalle de inmediato el pronóstico para el día de hoy en la capital. Tenemos nubes parciales, pero va a ir disipando la nubosidad. Finalmente vamos a quedar con cielo totalmente despejado. Detalles de inmediato, aquí está, parcial y queda despejado. Esperamos una máxima entre los 30 y los 31 grados el día de hoy. Y ya tenemos 15 grados en este instante. ¿Detalles para todo el país? La zona norte, Arica, Iquique, Antofagasta con cielo claro, máxima bastante alta en Iquique, a 29 grados. 26 para Antofagasta, 30 en Copiapó. La Serena, 22 grados, cielo despejado. La región de Valparaíso, el borde costero está nublado, pero despeja con 21 grados. Rancagua despejado con 28 en Talca. Algunas nubes parciales, en la mañana más nuboso. Si caen gotas es eso, no va más allá que gotitas. En Chillán, nuboso con 25 grados. Pueden caer gotitas también por el tipo de nubosidad, altos cúmulos mamatus. En Concepción, chubasco en la mañana en forma aislada, bastante débil por lo demás, y después queda cielo nublado con 19 grados. Hay lluvias en la Araucanía a esta hora. Esperamos sí que estas lluvias dejen solamente nubes en las próximas horas con una máxima de 21. En Valdivia, parcial con 18. En Osorno también nublado con 18 grados, con algunos chubascos matinales. En Puerto Montt también 19 grados con bastante nubosidad y algunos chubascos aislados durante la mañana. En Quellón se esperan algunos chubascos en horas de la tarde con una máxima de 15 grados. En la región de Aysén, para Coyhaique, esperamos una máxima de 13 grados con chubascos. En Chile Chico los chubascos van a estar en la mañana en forma muy aislada y después queda parcial con 16. Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto William, abundantes nubes, pero en Puerto Natales y Punta Arenas con precipitaciones máximas de 3 y el viento no va a ser tan fuerte como los días anteriores. Esperamos máximo 60 kilómetros por hora. Veamos si hay algún cambio acá en la región metropolitana para los próximos días. La verdad que no hay cambios. Solamente algunas nubes parciales el viernes. Pero igual empieza a bajar, mira. Sí, las temperaturas comienzan a bajar ya a contar del día sábado. Van a estar 29 grados el día domingo y el día lunes con 27 grados. ¿Hace cuánto rato, Iván, no pronosticabas 27 grados? Hace rato. Hace rato. El otro día tuvimos 27 y fracción, pero el pronóstico había sido más alto, entonces fue como una sorpresa claro, del día. Sí. Pero ahí ver un 27 hace sí, rato. Ahora, ¿no? hace rato. ¿Me puedo aferrar a este 27 no? Agárrese de las manos. Ay, a mí no me gusta. Sí, sabía que iba a mí no me gusta. Pero mira, pero ahora, es agradable. Ojo, Sí, también me gusta el calor, pero... Esto marca Hay el 30 término grados. del verano, el inicio del otoño y vamos a empezar el a ver verano temperaturas terminó hace más rato desde el punto de vista meteorológico. Eso nos decía ayer, Iván. Sí, pues, diciembre, enero y febrero. El 1 de diciembre, ya hasta el último día de febrero es el verano meteorológico. Ya. Después ya viene el otoño astronómico, que es el 20. Pero nosotros en meteorología ya comenzó el otoño el 1 de marzo. Oiga, ayer nos dijo que nos iba a aclarar esto de la eventual llegada del niño. Ah, ¿dije yo eso? Sí, dijo Sí. usted. Dijo que teníamos que ir viendo, revisando ¿Por qué dice eso usted, Gustavo, si no estaba? Pero nos vio, si Ah, después ya, me revisa el imagino. noticiero, Eso tiene me que evaluar Me lo que imagino, pasó. sí. Ya. Mira, Viene el niño, no ha viene el niño. circulado por las redes sociales que el niño llega muy fuerte. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la información que se está generando. La Organización Meteorológica Mundial dice que sí es cierto que puede venir un niño. Ya. Hay un 55% de posibilidades que llegue, pero a contar de julio en adelante. Junio. Julio. A julio. Julio. Más allá todavía. Entonces, ¿qué significa eso? Que las precipitaciones se concentran mayoritariamente acá en nuestro país desde junio hasta agosto. Entonces, hay que estar atentos, porque la atmósfera tiene que acoplarse. Puede llegar el niño, pero a lo mejor todavía no vamos a tener lluvia. Aún es una incógnita. Entonces, creo que estamos pensando nosotros los meteorólogos acá en nuestro país que hay que tener precaución con la información y lo claro está que la niña se acaba y llega primero
unos meses neutros y después llega el niño. Entonces vamos a estar atentos y vamos a ir, obviamente, acompañando esta información con datos más actualizados. Muy bien, Iván Torres. Usted nos va a ir explicando todo lo que pasa de aquí en más. Que le vaya. Ojalá que llegue, ¿eh? Sí, que traiga agüita. Lo necesitamos sin mucho. duda. Gracias, Iván, que te vaya Buen bien, día. que tengas un muy buen día. Gracias, Iván Torres. Ahí está con la información del tiempo y nosotros seguimos avanzando en esta de 24 AM en este Día Internacional de la Mujer, en esta conmemoración, en un día muy relevante, un día muy importante, y es por eso que queremos conversar con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a quien queremos saludar de inmediato. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ministra, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Ministra, vamos a conversar distintos temas, los avances que ha logrado el gobierno en materia de equidad de género, hay temas pendientes también, pero quiero preguntarle una situación que ha generado bastante repercusión, que se dio en las últimas horas. Esta discusión que se registró en el Congreso con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, que sufrió una descompensación y que ella, de alguna manera, denuncia que le habría insultado, que le habría gritado el ministro. ¿Qué le parece a usted esa situación? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estamos siempre en contra de cualquier tipo de acción que mine, que impida la plena participación política de las mujeres. Y por lo tanto yo ayer, por cierto, me comuniqué con el ministro Ávila, pero también me comuniqué con la diputada Delgado. Yo entiendo que por haber sufrido una descompensación ella, digamos, no estaba disponible para llamados telefónicos, pero le escribí para saber que cualquier cosa yo estaba también disponible para ella. Sí, ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Lado Mirosevic, condenaba la actitud del ministro. ¿Usted se suma a esa condena, ministra Orellana? Yo, como decía, estoy en contra de cualquier hecho que mine la participación política de las mujeres, sea del sector que sea, en este caso de la diputada Viviana Delgado, y por lo tanto creo que esto tiene que resolverse de acuerdo a, digamos, en primer lugar, lo que establezca la Cámara, que no la puedo pautear yo, y en segundo lugar, en una conversación que está pendiente, por cierto, con el ministro Ávila. Ya, el ministro Ávila ayer ofreció disculpas. ¿Le parece que eso de alguna manera podría sanar esta situación que se generó ayer en el Congreso? Sí, me parece siempre hay que reconocer el error rápidamente y ofrecer disculpas siempre aporta. Ahora resta ver qué opina la diputada. Ya, por y la resta cual yo ver no puedo también, hablar. Ministra, algunos también en el fondo quieren saber si el gobierno va a tomar algún tipo de medida, si es que, no sé, el presidente se va a referir a este tema, sobre todo porque muchos hicieron el nexo entre que esto pasara justo antes del Día Internacional de la Mujer en un gobierno que se ha autocalificado como feminista. ¿También debería haber algún tipo de acción por parte del gobierno? ¿Eso usted lo ha conversado con el presidente o todavía no ha tenido oportunidad de conversar con él? El jefe de los ministros es el presidente, yo no puedo ciertamente hablar por él ni pautearlo. Ya, ¿no ha hablado con el presidente de este tema? No, perdón, es que hay un poquito de ruido. Ya. No hay problema. Ya, bueno, nos queda claro que todavía no ha tenido un diálogo, una conversación con el presidente respecto a este tema. Ministra, vamos con el tema de los avances, lo que se ha visto durante este gobierno en este escenario, en lo actual, lo que está viviendo la mujer en nuestro país, los avances en materia de equidad de género, para que usted nos comente. Bueno, en primer lugar, el año 2022 tuvimos dos hitos que para nosotras son muy importantes. En primer lugar, la aprobación por unanimidad y ahora en mayo puesta en marcha del mecanismo de pago efectivo de pensiones de alimentos, que va a permitir ir un paso más allá y no solamente, digamos, apretar por ahí o por aquí al deudor, sino efectivamente lograr el traspaso de los recursos allí donde los haya hacia el beneficio del niño o niña. Como decía, por sus transitorios y porque había que crear todo el sistema de interacción entre el sistema financiero y los tribunales de familia. Este mecanismo entra a regir ahora en mayo y fue uno de los principales hitos que tuvimos el año pasado. Y en segundo lugar, y a propósito del compromiso que hicimos como gobierno de que cada una de las grandes reformas iba a tener en cuenta las necesidades y los dolores de las mujeres, es que nosotras estamos muy orgullosas de que la reforma de pensiones, que crea un sistema mixto,
y mejora inmediatamente las pensiones de las personas, a las que principalmente beneficia es a las mujeres. No porque nosotras nos merezcamos más, sino precisamente porque las que hasta el momento habían sido las más afectadas por el sistema de AFP éramos nosotras. Hay que recordar que las pensiones autofinanciadas de las mujeres, es decir, para hablar en fácil, las que se pagan solo con el hecho de la cotización individual corresponden a 32.000 pesos. Ese sería el monto en promedio si no fuera por la pensión garantizada universal o antes llamada pensión básica solidaria. Y por lo tanto, la reforma de pensiones, la primera reforma estructural de nuestro gobierno, contempla a las mujeres al proponer 24 meses de cotizaciones por complemento para las personas cuidadoras, las que cuidaron, que es el motivo por el que la mayoría tiene lo que los expertos llaman laguna. Sí, pues y brecha salarial y hay una carga ahí especial a las mujeres por el cuidado. Le quería preguntar, ministra, por el aborto sin causales, porque este es un, no sé si compromiso de gobierno, me imagino que sí, que debería estar también vigente, es una aspiración de muchos grupos de mujeres. Ayer usted en CNN decía que va a impulsar este proyecto, pero que no este año. ¿Por qué este año no? ¿No está el espacio político? Porque después se podría llegar tarde, en el fondo, y no alcanzar a tramitarse. ¿Van a impulsar desde el gobierno el aborto sin causales? Lo más importante, y la experiencia de Argentina lo muestra, es que cuando uno quiere impulsar uno de estos temas, en especial con el panorama legislativo que hay hoy y la composición del Congreso, es que quienes están de acuerdo con esa medida lo estén profundamente, estén nucleadas. Y actualmente, lo he dicho varias veces, el sector que está a favor de una legislación de este tipo no tiene acuerdo en cuál es el camino. Hay distintos modelos en el nivel mundial y nosotras estamos esperando y facilitando también que las distintas organizaciones, que hay de todo, hay organizaciones de mujeres, organizaciones de especialistas del área de la salud, lleguemos a un acuerdo antes de presentar eso. Nuestra agenda legislativa de este año, ya lo mencioné, son la ley integral en contra de la violencia, en segundo lugar a final de año, luego de un proceso de diálogo que esperamos que incluya a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas mayores y, por cierto, al sector privado, presentar el proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidado. Y bueno, el resto no lo puedo adelantar porque lo anuncia el presidente ahora en un ratito. Son anuncios de este día. Exactamente, pero a propósito de lo que preguntaba Carla de impulsar, ¿no?, la ley de aborto sin causales, ¿ha habido algún diálogo? ¿Ha existido esa posibilidad de poder tener una posibilidad de que eso lo puede impulsar este año el gobierno o derechamente no lo van a hacer? Ya señalé que este año nuestra agenda legislativa está enfocada en primer lugar en sacar por fin, después de 7 años, la ley integral en contra de la violencia y en segundo lugar el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, que requiere mucho diálogo porque es algo que se va a demorar en implementar y por lo tanto tiene que tener un consenso más allá del gobierno de turno. Esas son nuestras dos principales agendas y la otra no la puedo detallar porque es anuncio del presidente ahora en el acto en La Moneda. Ministra, la ley integral de las mujeres sin violencia, digamos, ¿es lo que podría mejorar el panorama, por ejemplo, en torno a los femicidios que siguen siendo y teniendo cifras bien altas en nuestro país? No solo los consumados, también en los frustrados, los femicidios frustrados el último año tuvieron un incremento importante. ¿Cómo esa ley podría ayudar y proteger a las mujeres que muchas veces terminan en el peor de los escenarios, en el desenlace fatal, pero antes con mucha violencia en sus vidas? Sí. Disculpen que me distraje, es que hay una pelea de perritos aquí. Ah, sí, escuchamos ahí unos ladridos. Sí. No sé si alcanzó a escuchar la pregunta. Sí, por cierto. ¿Qué es lo que si miramos las encuestas de victimización, en especial las que hace la Subsecretaría de Prevención del Delito, las mujeres chilenas, con algunas un poquito más las urbanas que las rurales, pero en general las mujeres chilenas, después de tantos años de legislación, saben que la violencia contra las mujeres es un delito. Y entonces la pregunta que cae de cajón es ¿por qué se demoran tanto en denunciar? ¿Por qué hay tan pocas denuncias? ¿Por qué se retractan? Y bueno, lo que nos muestran estos estudios es que hay dos principales motivos. En primer lugar, porque las mujeres le ven poca eficacia a la denuncia, piensan que no va a pasar nada. Eso tiene que ver con expectativas de acceso a la justicia y por lo tanto es por eso que en una parte de la ley integral estamos mejorando las disposiciones que tienen que ver con el cumplimiento de cautelares, en primer lugar, en cómo se decretan las cautelares, en cómo interactúan los tribunales de familia y los tribunales de garantía e incorporando a niños, niñas y adolescentes como víctimas. Y el otro gran motivo por el que las mujeres no denuncian es porque sienten que se van a quedar solas.
que nadie las va a acompañar, es decir, que su situación va a empeorar en términos sociales si es que denuncian. Y es por eso que, como podrán recordar, el año pasado, por primera vez el foco de la campaña anual contra la violencia del Ministerio de la Mujer no fue el denuncia, 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 sino fue un llamado a quienes rodean a las mujeres que viven violencia para saber cómo acompañar. Ese es también el foco que estamos teniendo a través de nuestro trabajo en el Servicio Nacional de la Mujer. Estamos cambiando la orientación de cómo atendemos y, por otro lado, en la ley integral, además, estamos estableciendo un mandato muy claro que lo que busca es la coordinación estricta entre todos los actores que intervenimos. ¿Por qué? Porque actualmente las mujeres, cuando viven violencia, y esto nosotras, digamos, lo vemos a diario, ven una serie de, por lo menos 7 puertas de instituciones, se confunden, no saben a cuál acudir, en una le dicen no, mejor vaya a la otra. Entonces la idea es que en ese camino haya una ruta clara, una puerta única. Ministra, que sea clara para las mujeres y que las acompañe y las tome de brazo en el camino. Sí, le quería preguntar cómo se contempla un factor que por lo menos uno constata en muchas de las historias de violencia, que es que hay muchas veces una dependencia no solo emocional en varios casos, sino que también económica de ese agresor, porque ese agresor muchas veces tiene, no sé, hijos en comunes con esta mujer y esta mujer siente que si se separa a lo mejor no va a tener los recursos para salir adelante, los hijos quedan desprotegidos. ¿Cómo se corta con eso que muchas veces termina siendo un nexo muy tóxico? Bueno, en primer lugar es por eso que el foco de nuestra ley de responsabilidad parental es el pago efectivo, es decir, que incumplidos 3 meses de pago, a partir de mayo se va a poder levantar de oficio el secreto bancario y buscar los recursos en las cuentas financieras. Esto suena como súper hoy, las cuentas financieras, como si fuera a afectar solo a los de mayor ingreso, pero la verdad es que en Chile la mayoría está bancarizado y tiene al menos una cuenta RUT. ¿Ya? Y en segundo lugar, si no tiene nada ni en la cuenta RUT, bueno, va a estar la posibilidad de última ratio poder acceder a los fondos de la AFP. Eso respecto al pago de pensiones. En segundo lugar, por eso es que este año hemos dicho ya, y el presidente lo va a reforzar hoy en nuestro acto del 8 de marzo en La Moneda, que este año para el Ministerio de la Mujer el foco es precisamente la autonomía económica, porque no hay prevención efectiva si no logramos que las mujeres tengan autonomía económica. Como nos decía la abuelita, un poquito de plata en el bolsillo nos da libertad. Y en ese sentido, en primer lugar, vamos a seguir fortaleciendo todas las iniciativas transversales que buscan dar más empleo. Actualmente el Ministerio de Transporte tiene un programa de más conductoras, el Ministerio de Vivienda, dentro del plan de emergencia habitacional y en su plan de habilitación y certificación de constructores tiene también una cuota para mujeres. Lo mismo estamos haciendo con hidrógeno verde, con litio, con todas las oportunidades que se están abriendo, que tengan oportunidades también para las mujeres, pero además resta modificar ciertas legislaciones que van en desmedro de la autonomía económica de las mujeres, pero eso es materia del anuncio de más ratito. Perfecto, bueno, con avances importantes, relevantes en esa materia. Ministra, para ir finalizando, ha habido rumores respecto a una posibilidad, bueno, recordemos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género integra el comité político, pero en algún momento surgió un rumor, a propósito también de lo que se ha generado en estos últimos días, de un posible cambio de gabinete, que no pueda ya participar en el comité político. ¿Cómo evaluaría usted si se toma una decisión de esa manera, de esas características? La verdad es que yo no comento en base a rumores. Lo que sí les puedo decir es que en primer lugar las definiciones las toma el presidente y en segundo lugar que nadie se tiene que enamorar de su puesto. Tenemos que estar todos siempre disponibles a que los cambios permitan la mejora continua en la gestión de gobierno. Ministra, pero en un gobierno feminista no se entendería tanto que salga el Ministerio de la Mujer del comité político, o para usted no tendría en el fondo ninguna gravedad eso es solo si un eso rumor. pasara. Eso es solo un rumor. Ya no se pone no en ese se hace cargo escenario. de esos rumores. No lo contemplo como posibilidad. Ya. Perfecto. Ministra Antonia Orellana, le queremos agradecer por este contacto y bueno, ojalá que salga todo bien. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, a lo que va a impulsar el gobierno. Lo que usted decía, bueno, no le puedo decir mucho más, lo va a decir luego el presidente, así que vamos a estar, por supuesto, muy, muy atentos a esa información. Le queremos agradecer por este contacto, que tenga una gran jornada. Gracias, ministra. Gracias a ustedes. Y no es que no les quisiera decir, es que todos tenemos jefe. No, está bien. Lo anunció él. Tiene que ser el presidente el que haga los anuncios y lo entendemos. Gracias, Muchas ministra, gracias. que le vaya bien. Mucho éxito. Muchas gracias, chao. Chao.
Bien, vamos a seguir avanzando y en temas que están relacionados con la temática del Día Internacional de la Mujer, con cosas muy cotidianas que afectan a las mujeres solo por su género, como por ejemplo el impuesto rosa. ¿Tú lo has escuchado? Bueno, lo comentabas tú al inicio del noticiario. El mismo producto. Increíble. Que solo por ser dirigido a las mujeres es más caro, o formatos que en el caso de las mujeres las terminan perjudicando y hacen que las cosas sean más caras. Mira, Pamela Araya nos va a contar, porque esto ha sido estudiado, hay estudios del CERNAC incluso que respaldan esto de manera empírica. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buen día. Hola, Pamela. Hola, sí, muy buen día. Quiero partir con un ejemplo muy cortito. Me metí a una página web donde venden diferentes productos y vi las Presto Barbas, el clásico ejemplo. Bueno, la de hombre sale 3.199 pesos, 2 Presto Barbas comunes y corrientes, y el mismo producto rosado de mujer, 4.000 pesos. Ahí entonces es clarísimo el ejemplo del impuesto rosa, que solo por ser para la mujer es más caro. Y por eso que vamos a conversar hasta ahora con Andrés Herrera, el director del CERNAC, porque el año 2021 hicieron este estudio y de 251 pares de productos, más del 70% era más caro el de la mujer. ¿Por qué? Cuénteme, ¿por qué nos pasa esto? Buenos días, Pamela. Sí, efectivamente, nosotros a fines del año 2021 realizamos un estudio en que monitoreamos tanto en Santiago como en la región de Valparaíso 251 pares de productos, tanto para hombres como para mujeres, y efectivamente en más del 70% de esos productos eran más caros en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Y lo importante aquí es que comparamos efectivamente productos que eran funcionalmente idénticos o similares, que tenían los mismos atributos, las mismas características, y por el solo hecho de estar dirigidos a un género en particular, en este caso hacia las mujeres, eran más caros. Ahora, en este caso es importante que las empresas sean las que expliquen cuáles son las diferencias que dan cuenta de que un precio es más caro para las mujeres para los hombres, porque la verdad es que cuando uno analiza simplemente por el color o los atributos no advierte mayores diferencias, y ahí evidentemente el llamado es a todas las empresas a eliminar, por supuesto, cualquier costo adicional de productos que estén orientados solamente por el género hacia las mujeres. Ahora estas leches que dicen calcio, reforzada con alguna cosa, la verdad es que el mensaje está siempre hecho hacia las mujeres y por eso es más caro, digamos, porque dice que tiene calcio versus otra que supuestamente no está reforzada con calcio. Así es, esto por ejemplo en otros países como en Argentina también se ha estudiado, nosotros lo recogimos y aquí también hicimos un análisis respecto de productos lácteos y efectivamente cuando hay mensajes publicitarios o mensajes en el rótulo que dan cuenta de que están dirigidos especialmente hacia las mujeres que consumen ciertos componentes, también advertimos diferencias bien importantes en los precios y como bien decía Pamela, aquí los componentes, los atributos, las características son generalmente muy similares o idénticos y simplemente se refuerza un cierto mensaje hacia las mujeres y eso evidentemente tendemos que, como sociedad, tenemos que ir eliminándolo, dado que obviamente eso no tiene ninguna justificación de carácter técnica o objetiva. Ahora, cuando se hizo el estudio, bueno, usted no estaba en el CERNAC en esa época porque es del 2021, se tiene que hacer uno ahora en unos meses más, pero ¿las empresas dicen el por qué es más caro o porque sí nomás? La verdad es que no hay una expresión muy clara por parte de las empresas de cuál es esta justificación. De hecho, hay productos idénticos, en que es lo más clásico, en que dirigido hacia las mujeres es mucho más caro. Y en el caso de productos que a veces son similares, por ejemplo, el número de contenido o el gramaje del producto es más bajo solamente por estar dirigido hacia las mujeres. Y por lo tanto, las mujeres terminan pagando más por el mismo producto que los hombres. Y eso, evidentemente, no resulta razonable a ojos de cualquiera y la verdad es que las empresas son las que tienen que hacer esa explicación y la verdad no siempre hacen esa justificación ni tampoco fundamentan técnicamente cuál es la razón por la cual, por ejemplo, una mujer debe pagar más por un producto que un hombre. Justo usted estaba hablando del gramaje y en ese estudio estuve viendo otro ejemplo que tiene que ver con un producto que vale lo mismo, qué bueno, pero resulta que el de la mujer trae menos unidades. Así es, ese es el caso, por ejemplo, de los desodorantes que analizamos. Y ahí, por ejemplo, un desodorante que para hombre tenía un determinado gramaje, para las mujeres tenían 5
5 gramos menos y tenía un mismo precio. Claro, visualmente podía no tener diferencias, pero cuando se analiza el contenido hay un 95% menos, 95% de gramaje de la mujer y 100% para el hombre, es decir, peso por unidad de medida, la mujer termina pagando más, y en ese caso era un 11% más que terminan pagando las mujeres por un producto similar, pero con un gramaje más bajo. ¿Qué podemos hacer? Porque por lo que me dice usted, ¿qué sacamos con reclamar si no hay nada ilegal acá? O sea, lo primero es que las diferencias de precio entre los productos por sí solo no constituyen una infracción a la ley. Evidentemente que todas las personas, por otro lado, estamos protegidos por una garantía que es la no discriminación arbitraria, y las empresas tienen que dar justificaciones de que ante un mismo producto dirigido a distintos géneros no puede haber allí discriminación y por lo tanto tiene que explicar por qué de esos precios. Ahora, el llamado siempre va a ser a comprar tanto hombres como mujeres con plena conciencia del producto, y ahí atendiendo fundamentalmente a los atributos. Por lo tanto, si cambiamos de color en un determinado producto o compramos aquel desodorante que cumpla la función que necesitamos, a lo mejor nos ahorramos unos pesos más allá de que no tenga color rosa, no esté dirigido especialmente a la mujer. Entonces ahí es nosotros como consumidores también ejercer ese derecho respecto de las preguntas que podamos hacer, requerir información, pero por otro lado también elegir aquello que evidentemente nos sirva para la función que necesitemos, pero comprando aquella opción más barata. Director, por último, yo decía, el estudio es del 2021 y claro, se tiene que actualizar. Y tengo entendido que el CERNAC tiene una encuesta disponible para que las mujeres precisamente hablen de consumo. Así es, nosotros vamos a actualizar ese estudio, ya lo hemos hecho respecto, por ejemplo, de niñas, niños o bebés. Y por otro lado, hacer el llamado a todas las mujeres. Todos somos consumidores, particularmente en este caso a las mujeres. El CERNAC está haciendo una encuesta de consumo y mujer que tiene publicada en su página web hasta el 14 de marzo. Y ahí la invitación es que nos cuenten todas sus experiencias de consumo. Si han recibido malos tratos, si han sido discriminadas, por ejemplo, por el solo hecho de ser mujer. Si han recibido un trato paternalista o condescendiente, por ejemplo, cuando van a comprar ciertos productos que no están habituados o no están culturalmente dirigido a las mujeres. Entonces ahí lo importante es que nos cuenten eso, porque sobre esa base nosotros también desarrollamos estudios y por supuesto le brindamos una especial protección a las mujeres consumidoras. Bien, Andrés Herrera, director del CERNAC, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Pamela. Muy bien. Muchas gracias. Bien, ya escuchaban al director del CERNAC. Un dato muy cortito para el cierre. El año pasado parlamentarios presentaron un proyecto de ley precisamente para que en Chile no siga pasando esto del impuesto rosa, que productos que son lo mismo solamente por el hecho de que están destinados a la mujer, por ejemplo, por el color, sean más caros. Sí, bueno, ojalá que prospere. Esto no tiene ningún tipo de explicación, es simplemente una discriminación arbitraria, así que nos vamos a quedar pendientes a todo lo que se puede hacer en esta materia para igualar y básicamente vendernos al mismo precio el mismo producto. Tan fácil, tan sencillo, tan justo, tan obvio como eso. Gracias, Pame, a ti y al director. Que tengan un buen día. Nos vemos. Que estén muy bien, buenos días. Y claro, a propósito de ese último estudio... Igual, buen día. Que esté muy bien, Pamela. Del total de los productos, con diferencia de precio, más del 76% eran en la categoría de aseo y cuidado personal adulto, es decir, de productos que uno podría no prescindir. Y otra cosa que se nos imputa a las mujeres, pues la limpieza y el cuidado, por ejemplo, que también es un cambio cultural que hay que hacer. Exactamente. Cambiamos de tema, 7 de la mañana con 43 minutos. Cortina de presentación para noticias del mundo del ámbito internacional. Sofía Norman ya en nuestro estudio. Sofía, buen día. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, cambiamos de tema, pero seguimos hablando de este día tan importante, no solamente dentro de nuestro país, sino que también, claro, a nivel internacional. Por la diferencia horaria, claro, ya estamos viendo algunas de las manifestaciones de cuáles han sido las demostraciones de las mujeres de todo el mundo en este Día Internacional de la Mujer. Partimos ahí entonces esta jornada de día miércoles 8 de marzo con las calles de distintas ciudades asiáticas. Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Japón son solamente algunos de los países que ya registraron este tipo de manifestaciones como la que vemos ahí en pantalla. Específicamente aquí la exigencia más transversal, podríamos hablar, tiene que ver con mayores derechos laborales. Igualdad laboral, que es un tema tan importante que se da a nivel internacional. Por ejemplo, en Corea del Sur, miembros tanto de grupos cívicos como también de sindicatos de trabajadoras
instaron al gobierno a tomar medidas urgentes para eliminar los distintos tipos de discriminaciones de género que podemos ver en las instancias laborales, por ejemplo, en términos de salarios, de los ascensos, educación y también oportunidades para las mujeres para acceder al mercado laboral surcoreano. El gobierno japonés, por su parte, reconoció este miércoles durante una rueda de prensa la necesidad de revisar los derechos laborales de las mujeres, cómo ellos están respondiendo finalmente a las distintas exigencias que históricamente se han dado dentro de este país asiático. Ellos tienen en general malas clasificaciones internacionales cuando hablamos en materia de igualdad, de acceso a oportunidades también ahí que tienen las mujeres en el mundo laboral. Fueron decenas las mujeres que marcharon por Tokio y esto se repite en la capital tailandesa, en Indonesia, en Malasia. Las mujeres también saliendo a las calles en este Día Internacional de la Mujer. Vamos a estar ahí ampliando el resto de la jornada las distintas manifestaciones, conmemoraciones también que se van a estar dando en todo el mundo. Seguimos hablando de temáticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y un país que vimos, Carla Gustavo, el año pasado, cómo remeció una decisión de la Corte Suprema respecto a uno de los derechos más hablados cuando hablamos de derechos de las mujeres. Hablamos del aborto, la interrupción al embarazo. Recordemos que el año pasado, en junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó esta garantía constitucional que tienen las mujeres estadounidenses para acceder al aborto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nos vamos hasta el estado de Texas, un estado conocido además por tener una representación republicana, ser un estado mayormente conservador. 5 mujeres demandaron al estado, esto por el acceso al aborto que ellas han tenido dentro del territorio. Aseguran que su vida, su salud y fertilidad estuvo y está en riesgo, hablando también de todas las mujeres que residen en este estado allá en Estados Unidos. Una demanda histórica, además porque es la primera vez que las propias embarazadas afectadas son las que emprendieron acciones legales contra la eliminación de esta protección de la interrupción del embarazo dentro del territorio estadounidense. Cambiamos completamente de tema, nos movemos a nuestro país vecino para hablar de la presidenta Dina Boluarte, que se ha visto desde por lo menos el pasado 7 de diciembre cuando asume la presidencia allá en Perú, bien complicada respecto a las manifestaciones que se han registrado, sobre todo contra su gobierno, contra su figura. Ayer cumplíamos estos 3 meses ya desde el inicio de las protestas y dentro de ese marco ella llegó hasta la fiscalía. Estamos viendo ahí las imágenes para declarar como parte de esta investigación que se está llevando a cabo por las muertes durante las protestas. Ella estuvo ahí hablando con la fiscal general del país, Patricia Benavides, por poco más de una hora. Ella después se vuelve hasta el Palacio Presidencial. Como les decía, todo se estaba dando en este contexto, una investigación donde se le adjudicaría de alguna forma estas muertes que se han dado durante las protestas. Hablamos de 48 civiles que han muerto durante estas protestas, donde los enfrentamientos ahí han sido con las fuerzas policiales, han sido principalmente algo de una imagen que se ha repetido harto durante las últimas semanas. Vamos a ir a ver ahí cómo sigue esta investigación contra la presidenta peruana. Terminamos con una imagen que ya da la vuelta al mundo y que es viral en las redes sociales. Un auto que chocó contra un ventanal. Vemos ahí el momento exacto mientras estas dos personas estaban grabando el episodio de un podcast. De todas maneras, Carla Gustavo, esta es una situación milagrosa. Ellos no terminan mayormente afectados. Obviamente el susto fue bastante grande. No se esperaban, obviamente, que esta persona chocara contra el ventanal mientras ellos estaban ahí grabando este episodio en Houston, Estados Unidos. Pero Alexei Reyes y Nathan Reeves ya lo van a contar, obviamente, de ahora en adelante, cómo sobrevivieron también a este choque mientras estaban grabando un podcast, un registro bien llamativo que ya da la vuelta ahí en todo el mundo. Qué bueno que piloto, sí, piloto y copiloto tampoco, por lo que veíamos en la imagen. Claro, sí, no. Por lo menos esto es una anécdota, un milagro ahí también que se dio en Estados Unidos. Muy bien, Sofía Norma, muchas gracias por esa información. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Gracias, Sofi, buen día. Volvemos a nuestro país y lo hacemos con a lo mejor un dato que constata todo lo que venimos diciendo, la desventaja en la que estamos las mujeres en muchos sentidos. La brecha salarial, las mujeres ganamos aproximadamente un 19% menos que los hombres. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación para algo así? Dani Linares, a ver si tú nos puedes explicar. Buenos días. Hola, Dani.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Y a veces por mismas funciones, incluso trabajando más horas que los hombres, según la información que entrega el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a abordar aquello junto a Fernanda García, subdirectora de Faro de la Universidad del Desarrollo, sobre esta situación que lamentablemente se arrastra ya hace mucho tiempo y se acrecenta según la edad de la mujer. Entre más edad, la brecha es aún mayor. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por tenerme en este contacto y feliz día a todas las mujeres que están viendo este programa. Mira, sí, es un problema que no, como sociedad y en el mundo, no solamente en Chile, no hemos podido solucionar. Yo te diría que quizá buscando una causa, mirar lo que han sido los estudios, nos arroja claramente el hecho de que la situación se ha mantenido en el sentido que el cuidado de lo doméstico, el cuidado de los menores y de las personas vulnerables ha seguido recayendo el peso de este cuidado sobre las mujeres prioritariamente. Ahora, creo que también es bien importante dar cuenta de cómo no hay una sola realidad. Hoy día, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo tiene publicado, mi casa de estudio, un estudio muy interesante en el Mercurio B5, donde se muestra cómo también la realidad de la brecha varía mucho según regiones. Hay una brecha, sobre todo en los altos cargos ejecutivos, que llega hasta el 79% en algunas regiones, pero baja al 32% en otras. Entonces, un poco lo que nos acerca a encontrar las causas es darnos cuenta que las mujeres seguimos prioritariamente a cargo de lo que es el cuidado del hogar, pero también entender que las realidades son muy distintas según la región o el país en el que estemos, ¿no? Fernanda, ¿y cómo el mercado laboral puede absorber quizás esas dificultades de ingreso, ¿no? De poder primero ingresar al mercado laboral para las mujeres y luego también poder repartir esas labores de cuidado hoy día cuando tenemos postnatal que son dedicados solamente a las mujeres, cuando hay también situaciones que impiden la contratación también de las mujeres? Sí, mira, en ese sentido yo veo que hay dos grandes líneas, ¿ya? Obviamente esto en general se puede hablar de un cambio cultural que permita efectivamente equiparar un poco más los roles, ¿ya? Te diría dos grandes líneas. Una, efectivamente, a un nivel legislativo, ¿no es cierto?, que exista conciencia respecto de distribuir más equitativamente el costo social del cuidado del hogar y de los menores. Todas las iniciativas que en ese sentido apunten a hacer compartido lo que son los postnatales, los prenatales, las licencias, los costos previsionales asociados a la maternidad van en esa línea, ¿ya? Pero también me gustaría destacar que hay un punto, no es lo mismo de hablar de brechas en Chile que en un país, por ejemplo, de los países que tienen más ingresos, ¿no es cierto?, en la OCDE. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un tema adicional, que es el combate a la pobreza. Sin crecimiento, en el fondo la pandemia lo ha dejado en evidencia. Contracciones económicas fuertes, quienes resultan más afectados son los sectores más vulnerables, en este caso las mujeres. Por lo tanto, aquí no es solamente un tema de brecha salarial, sino también de incorporación, porque en el corazón de la mujer chilena, yo sé que todos lo sabemos, hay emprendedoras, y esa es la manera que tienen muchas mujeres también de salir adelante. Sobre ese punto en particular, porque también muchas de las mujeres trabajan en empleos no formales, ¿no? A través de rubros independientes, donde no cotizan, donde la seguridad laboral es bien precaria y eso dificulta también poder generar una pensión de manera digna y comparativa a lo que reciben los hombres. Correcto, y desde ese punto de vista van las dos cosas de la mano. Por eso te digo, yo creo que hay sin duda un esfuerzo público de regulación que es necesario de la mano del crecimiento, ambos, no uno o el otro. Mira, nosotros que estamos ahí en la academia un poco estudiando el tema de los feminismos, dentro de las corrientes que plantean la necesidad de que haya una perspectiva de género en materia económica, hay muchas, pero hay fundamentalmente dos. Unos que plantean crecimiento con perspectiva de género y otros que plantean derechamente de crecimiento y cambio de modelo. Yo, bueno, la pregunta la dejo abierta, pero creo que en países como Chile ha demostrado que sin duda nos falta mucho, pero el crecimiento con perspectiva de género es en lo que pareciera haber un acuerdo en el sector político y social de continuar avanzando. Perfecto, Fernanda, muchas gracias por recibirnos estos minutos y compartir esta mañana con nosotros respecto a este punto, ¿no? La brecha salarial que hoy día lamentablemente sigue siendo prioritaria, sigue siendo uno de los temas pendientes en el mercado laboral respecto a la diferencia entre hombres y mujeres. Bien, Dani, muchísimas gracias. Esto es algo que hay que corregir de alguna manera, es un fenómeno mundial. Además, vamos a estar muy atentos a este y otros temas que marcan esta jornada, donde también hay convocatorias, una gran marcha que está convocada a las 6 de la tarde desde Plaza Baquedano y también en distintas ciudades de nuestro país, donde seguramente muchas mujeres van a salir a las calles, van a poder también poner sobre la mesa en un día de reflexión derechos en los que sin duda hay que avanzar y brechas que sin duda hay que eliminar. Sin duda, exactamente, con esa marcha convocada para las 6 de la tarde, como bien
bien lo señalabas, ya desde las 4 de la tarde van a haber dispositivos de seguridad, también cambios en el tránsito en el centro de Santiago para que también usted tenga precaución. Y claro, una marcha que se va a iniciar en Plaza Baquedano hasta Plaza Los Héroes. Ahí va a finalizar con esta manifestación en el Día Internacional de la Mujer. Sí, Así nos despedimos. atentos también a la agenda del gobierno. Hoy día debería haber anuncios importantes en materia de mujeres, de brechas, de desigualdades, así que también les vamos a estar contando en nuestro canal 24 horas y en todas las ediciones de las noticias aquí en TVN. Sigan en nuestra señal abierta con el buenos días a todos. Nosotros nos despedimos. Que tengan una gran jornada. Que les vaya bien. Nos vemos. Hemos presentado 24 AM.